El deseado de todas las gentes, capítulo 26. En Capernaum. Durante los intervalos que transcurrían entre sus viajes de un lugar a otro, Jesús moraba en Capernaum y esta localidad llegó a ser conocida como su ciudad. Estaba a orillas del mar de Galilea y cerca de los confines de la hermosa llanura de Genesaret, sino en realidad sobre ella. La profunda depresión del lago da a la llanura que rodea sus orillas el agradable clima del sur. En los días de Cristo, allí prosperaban las palmeras y el olivo. Había huertos y viñedos, campos verdes y abundancia de flores para matizarlos alegremente. Todo regado por arroyos cristalinos que brotaban de las peñas. Las orillas del lago y los collados que lo rodeaban a corta distancia estaban tachonados de aldeas y pueblos. El lago estaba cubierto de barcos pesqueros. Por todas partes se notaba la agitación de una vida activa. Capernaum misma se adaptaba muy bien para ser el centro de la obra del Salvador. Como se encontraba sobre el camino de Damasco a Jerusalén y Egipto y al mar Mediterráneo, era un punto de mucho tránsito. Gente de muchos países pasaba por la ciudad o quedaba allí a descansar en sus viajes de un punto a otro. Allí Jesús podía encontrarse con representantes de todas las naciones y de todas las clases sociales, tanto ricos y encumbrados como pobres y humildes, y sus lecciones serían llevadas a otros países y a muchas familias. Así se fomentaría la investigación de las profecías. La atención sería atraída al Salvador y su misión sería presentada ante el mundo. A pesar de la acción del Sanedrín contra Jesús, la gente esperaba ávidamente el desarrollo de su misión. Todo el cielo estaba conmovido de interés. Los ángeles estaban preparando el terreno para su ministerio, obrando en los corazones humanos y atrayéndolos al Salvador. En Capernaum, el hijo del noble a quien Cristo había sanado era un testigo de su poder, y el oficial de la corte y su familia testificaban gozosamente de su fe. Cuando se supo que el maestro mismo estaba allí, toda la ciudad se conmovió. Multitudes acudieron a su presencia. El sábado, la gente llenó la sinagoga a tal punto que muchos no pudieron entrar. Todos los que oían al Salvador se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La enseñanza de los escribas y ancianos era fría y formalista, como una lección aprendida de memoria. Para ellos, la palabra de Dios no tenía poder vital. Habían sustituido sus enseñanzas por sus propias ideas
y tradiciones. En la acostumbrada rutina de las ceremonias, profesaban explicar la ley, pero ninguna inspiración de Dios conmovía su corazón ni el de sus oyentes. Jesús no tenía nada que ver con los diversos temas de disensión entre los judíos. Su obra era presentar la verdad. Sus palabras derramaban raudales de luz sobre las enseñanzas de los patriarcas y profetas, y las escrituras llegaban a los hombres como una nueva revelación. Nunca antes habían percibido sus oyentes tan profundo significado en la palabra de Dios. Jesús se encontraba con la gente en su propio terreno, como quien está familiarizado con sus perplejidades. Hacía hermosa la verdad presentándola de la manera más directa y sencilla. Su lenguaje era puro, refinado y claro como un arroyo cristalino. Su voz era como música para los que habían escuchado los tonos monótonos de los rabinos. Pero aunque su enseñanza era sencilla, hablaba como quien tiene autoridad. Esta característica ponía su enseñanza en contraste con la de todos los demás. Los rabinos hablaban con duda y vacilación, como si las escrituras podían ser interpretadas significando una cosa o exactamente lo opuesto. Los oyentes estaban diariamente envueltos en mayor incertidumbre. Pero al enseñar, Jesús presentaba las escrituras como de autoridad incuestionable. Cualquiera que fuese su tema, lo exponía con poder, con palabras incontrovertibles. Sin embargo, era ferviente más bien que vehemente. Hablaba como quien tenía un propósito definido que cumplir. Presentaba a la vista las realidades del mundo eterno. En todo tema revelaba a Dios. Jesús procuraba romper el ensalmo de la infatuación que mantiene a los hombres absortos en las cosas terrenales. Ponía las cosas de esta vida en su verdadera relación, como subordinadas a las de interés eternos, pero no ignoraba su importancia. Enseñaba que el cielo y la tierra están vinculados y que un conocimiento de la verdad divina prepara a los hombres para cumplir mejor los deberes de la vida diaria. Hablaba como quien está familiarizado con el cielo, consciente de su relación con Dios, aunque reconociendo su unidad con cada miembro de la familia humana. Variaba sus mensajes de misericordia para adaptarlos a su auditorio. Sabía sostener al cansado con una palabra alentadora, porque la gracia se derramaba de sus labios con el fin de impartir a los hombres los tesoros de la verdad de la manera más atractiva. Tenía tacto para tratar con los espíritus llenos de más
llenos de prejuicios, y los sorprendía con ilustraciones que captaban su atención. Mediante la imaginación llegaba al corazón. Sacaba sus ilustraciones de las cosas de la vida diaria, y aunque eran sencillas, tenían una admirable profundidad de significado. Las aves del cielo, los lirios del campo, la semilla, el pastor y las ovejas. Con estos objetos, Cristo ilustraba la verdad inmortal. Y desde entonces, siempre que sus oyentes veían estas cosas de la naturaleza, ellas les recordaban sus palabras. Las ilustraciones de Cristo repetían constantemente sus lecciones. Cristo nunca aduló a los hombres. Nunca dijo algo que pudiese exaltar sus ideas o imaginaciones, ni los alabó por sus hábiles invenciones. Pero los pensadores profundos y sin prejuicios recibían su enseñanza y hallaban que probaba su sabiduría. Se maravillaban por la verdad espiritual expresada en el lenguaje más sencillo. Los más altamente educados quedaban encantados con sus palabras, y los indoctos siempre obtenían provecho. Tenía un mensaje para los analfabetos y hacía comprender aún a los paganos que poseía un mensaje para ellos. Su tierna compasión caía con un toque sanador sobre los corazones cansados y atribulados. Aún en medio de la turbulencia de enemigos airados, estaba rodeado por una atmósfera de paz. La hermosura de su semblante, la amabilidad de su carácter y, por sobre todo, el amor expresado en su mirada y su tono de voz, atraían a él a todos los que no estaban endurecidos por la incredulidad. De no haber sido por el espíritu suave y lleno de simpatía que se manifestaba en todas sus miradas y palabras, no habría atraído las grandes congregaciones que atraía. Los afligidos que acudían a él sentían que vinculaba su interés con los suyos como un amigo fiel y tierno, y deseaban conocer más de las verdades que enseñaba. El cielo se acercaba. Ellos anhelaban permanecer en su presencia y que pudiese acompañarlos de continuo el consuelo de su amor. Jesús vigilaba con profundo fervor los cambios que se veían en los rostros de sus oyentes. Los rostros que expresaban interés y placer le causaban gran satisfacción. A medida que las saetas de la verdad penetraban hasta el alma, atravesando las barreras del egoísmo, y obraban contrición y finalmente gratitud, el Salvador se alegraba. Cuando su ojo recorría la muchedumbre de oyentes y reconocía entre ellos rostros que había visto antes, su semblante se iluminaba de gozo.
veía en ellos promisorios súbditos para su reino. Cuando la verdad, claramente expresada, tocaba algún ídolo acariciado, notaba el cambio en el semblante, la mirada fría y amenazante que le decía que la luz no era bienvenida. Cuando veía a los hombres rechazar el mensaje de paz, su corazón se transía de dolor hasta lo más profundo. Mientras Jesús estaba en la sinagoga, hablando del reino que había venido a establecer y de su misión de libertar a los cautivos de Satanás, fue interrumpido por un alarido de terror. Un loco se lanzó hacia adelante de entre la gente, clamando: ¡Ah! ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Ahora todo era confusión y alarma. La atención se desvió de Cristo y la gente ya no oyó sus palabras. Tal era el propósito de Satanás al conducir a su víctima a la sinagoga. Pero Jesús reprendió al demonio diciendo: «Cállate, sal de este hombre». Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. La mente de este desdichado sufriente había sido oscurecida por Satanás, pero en presencia del Salvador, un rayo de luz había atravesado las tinieblas. Se sintió incitado a desear estar libre del dominio de Satanás, pero el demonio resistía al poder de Cristo. Cuando el hombre trató de pedir auxilio a Jesús, el mal espíritu puso en su boca las palabras y el endemoniado clamó en la agonía del temor. Comprendía parcialmente que se hallaba en presencia de uno que podía librarlo. Pero cuando trató de ponerse al alcance de esa mano poderosa, la voluntad de otro lo retuvo. Las palabras de otro fueron pronunciadas a través de él. Era terrible el conflicto entre el poder de Satanás y su propio deseo de libertad. Aquel que había vencido a Satanás en el desierto de la tentación, se volvía a encontrar frente a frente con su enemigo. El demonio ejercía todo su poder para retener el control de su víctima. Perder terreno sería dar una victoria a Jesús. Parecía que el torturado iba a perder su vida en la lucha contra el enemigo que había arruinado su virilidad. Pero el Salvador habló con autoridad y libertó al cautivo. El hombre que había sido poseído permanecía delante de la gente admirada, feliz en la libertad de ser dueño de sí mismo. Aún el demonio había testificado del poder divino del Salvador. El hombre alabó a Dios por su liberación. Los ojos que hacía poco despedían fulgores de locura, ahora brillaban de inteligencia
y de ellos fluían lágrimas de agradecimiento. La gente estaba muda de asombro. Tan pronto como recuperaron el habla, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con autoridad. Manda a los espíritus inmundos y le obedecen. La causa secreta de la aflicción que había hecho de este hombre un espectáculo terrible para sus amigos y una carga para sí mismo estribaba en su propia vida. Había sido fascinado por los placeres del pecado y había querido hacer de su vida una gran diversión. No había soñado con llegar a ser un terror para el mundo y un oprobio para su familia. Pensó que podía gastar su tiempo en locuras inocentes. Pero una vez encaminado hacia abajo, sus pies descendieron rápidamente. La intemperancia y la frivolidad pervirtieron los nobles atributos de su naturaleza y Satanás llegó a tener el dominio absoluto de su vida. El remordimiento llegó demasiado tarde. Cuando quiso sacrificar las riquezas y los placeres para recuperar su virilidad perdida, ya se hallaba impotente en las garras del maligno. Se había colocado en el terreno del enemigo y Satanás se había posesionado de todas sus facultades. El tentador lo había engañado con sus muchas seducciones encantadoras, pero una vez que el pobre hombre estuvo en su poder, el enemigo se hizo inexorable en su crueldad y terrible en sus airadas visitas. Así sucederá con todos los que se entreguen al mal. El placer fascinante de los comienzos termina en las tinieblas de la desesperación o la locura de un alma arruinada. El mismo espíritu maligno que tentó a Cristo en el desierto y que poseía al endemoniado de Capernaum, dominaba a los judíos incrédulos. Pero con ellos asumía un aire de piedad, tratando de engañarlos en cuanto a sus motivos para rechazar al Salvador. Su condición era más desesperada que la del endemoniado, porque no sentían necesidad de Cristo y por tanto estaban sometidos al poder de Satanás. El período del ministerio personal de Cristo entre los hombres fue el tiempo de mayor actividad para las fuerzas del reino de las tinieblas. Durante siglos, Satanás y sus malos ángeles habían estado tratando de dominar los cuerpos y las almas de los hombres, y imponiéndoles el pecado y el sufrimiento, y acusando luego a Dios de causar toda esa miseria. Jesús estaba revelando a los hombres el carácter de Dios. Estaba quebrantando el poder de Satanás y libertando a sus cautivos. Una nueva vida
y el amor y poder del cielo estaban obrando en el corazón de los hombres. Y el príncipe del mal se había levantado para contender por la supremacía de su reino. Satanás reunió todas sus fuerzas y a cada paso se oponía a la obra de Cristo. Así sucederá en el gran conflicto final de la controversia entre la justicia y el pecado. Mientras de lo alto bajan nueva vida, luz y poder sobre los discípulos de Cristo, una nueva vida brota de abajo y da energía a los agentes de Satanás. La intensidad se está apoderando de todo elemento terrenal, con una sutileza adquirida durante siglos de conflicto. El príncipe del mal obra disfrazado. Viene como ángel de luz y multitudes escuchan a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En los días de Cristo, los dirigentes y maestros de Israel no tenían poder para resistir la obra de Satanás. Descuidaban el único medio por el cual podrían haber resistido a los espíritus malignos. Fue por la palabra de Dios como Cristo venció al demonio. Los líderes de Israel profesaban ser expositores de la palabra de Dios, pero la habían estudiado solo para sostener sus tradiciones e imponer sus observancias humanas. Por medio de su interpretación, le hacían expresar sentidos que Dios no le había dado. Su interpretación mística hacía confuso lo que él había hecho claro. Discutían sobre tecnicismos insignificantes y prácticamente negaban las verdades más esenciales. Así se propalaba la incredulidad. La palabra de Dios era despojada de su poder y los malos espíritus realizaban su voluntad. La historia se repite. Con la Biblia abierta delante de sí y profesando reverenciar sus enseñanzas, muchos de los líderes religiosos de nuestro tiempo están destruyendo la fe en ella como palabra de Dios. Se ocupan de disecarla y dan más autoridad a sus propias opiniones que a las frases más claras de las Escrituras. En sus manos, la palabra de Dios pierde su poder regenerador. Esta es la razón por la cual el escepticismo se desenfrena y la iniquidad abunda. Una vez que Satanás ha minado la fe en la Biblia, conduce a los hombres a otras fuentes en busca de luz y poder. Así se insinúa. Los que se apartan de la clara enseñanza de las Escrituras y del poder convincente del Espíritu Santo de Dios, están invitando al dominio de los demonios. Las críticas y especulaciones acerca de las Escrituras han abierto la puerta al espiritismo y la teosofía, formas modernas del antiguo paganismo, para penetrar aún en las iglesias que profesan pertenecer a nuestro Señor Jesucristo.
Al par que se predica el Evangelio, hay agentes que trabajan y que no son sino medium de los espíritus mentirosos. Muchos tratan con ellos por simple curiosidad, pero al ver pruebas de la obra de un poder más que humano, quedan cada vez más seducidos, hasta que llegan a estar dominados por una voluntad más fuerte que la suya. No pueden escapar de su poder misterioso. Las defensas de su alma quedan derribadas. No tienen barreras contra el pecado. Nadie sabe hasta qué abismos de degradación puede llegar a hundirse una vez que rechazó las restricciones de la palabra de Dios y de su espíritu. Un pecado secreto o una pasión dominante puede mantener a un cautivo tan impotente como lo estaba el endemoniado de Capernaum. Sin embargo, su condición no es sin esperanza. El medio por medio del cual podemos vencer al maligno es aquel por el cual Cristo venció: el poder de la palabra. Dios no domina nuestra mente sin nuestro consentimiento. Pero si deseamos conocer y hacer su voluntad, sus promesas son nuestras. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si alguno quisiere hacer su voluntad, conocerá de mi enseñanza. A través de la fe, en estas promesas, cada uno puede ser librado de las trampas del error y del dominio del pecado. Todo hombre es libre para elegir qué poder lo dominará. Nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. El endemoniado, en lugar de oraciones, no podía sino pronunciar las palabras de Satanás. Sin embargo, la muda súplica de su corazón fue oída. Ningún clamor de un alma en necesidad, aunque no llegue a expresarse en palabras, quedará sin ser oído. Los que consienten en hacer pacto con el Dios del cielo no serán abandonados al poder de Satanás o a las flaquezas de su propia naturaleza. Son invitados por el Salvador: echen mano de mi fortaleza y hagan paz conmigo. Sí, que hagan paz conmigo. Los espíritus de las tinieblas contenderán por el alma que una vez estuvo bajo su dominio. Pero los ángeles de Dios lucharán por esa alma con un poder que prevalecerá. El Señor dice: ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito
yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Mientras la congregación que se hallaba en la sinagoga permanecía muda de asombro, Jesús se retiró a la casa de Pedro para descansar un poco. Pero allí también había caído una sombra. La suegra de Pedro estaba enferma de una gran fiebre. Jesús reprendió la dolencia y la enferma se levantó y atendió las necesidades del Maestro y sus discípulos. Las noticias de la obra de Cristo cundieron rápidamente por todo Capernaum. Por temor a los rabinos, el pueblo no se atrevía a buscar curación durante el sábado. Pero apenas hubo desaparecido el sol en el horizonte, se produjo una gran conmoción. Desde las casas, los talleres y las plazas, los habitantes de la ciudad se dirigieron hacia la humilde morada que albergaba a Jesús. Los enfermos eran traídos en sus camas o venían apoyándose en bastones o sostenidos por amigos y se acercaban tambaleantes y débiles